Muy bien. Mi tema es retos del financiamiento de educación en el Perú para los próximos 5 años. Voy a iniciar mi presentación explicándoles que yo provengo de una firma consultora, de una empresa social que colabora con el sector público, con el Estado, en el financiamiento y en el fortalecimiento de actividades y de capacidades de los actores vinculados a la educación en el país. La firma, digamos, actualmente estamos desarrollando, por ejemplo, el censo de infraestructura educativa de los institutos superiores tecnológicos para, digamos, promover iniciativas que mejoren la calidad de la infraestructura y, por ende, la calidad del servicio. Gestión Empresa es una empresa social. Y quiero detenerme un poquito aquí para explicarle por qué denominamos una empresa social. En el país, como economistas, como gestores que prontamente seguramente van a estar en el campo laboral, en el campo profesional, podrán darse cuenta que no tenemos ese tipo de empresa social. En Europa y en otros países, sobre todo los Países Bajos, sí hay una empresa. ¿Cuál es la característica de la empresa social? Que además de apostar, digamos, por las capacidades de la gente, lo principal es que los socios, los accionistas, los dueños de la empresa nunca se distribuyen utilidades, si es que hay, ¿no? Evidentemente. Lo que hacemos es seguir reinvirtiendo las utilidades, los márgenes para promover, digamos, mejoras internas y externas. Tenemos como 5 líneas de trabajo desarrollando en los últimos 12 años. El primero es desarrollo de investigación socioeconómica, hacemos diagnóstico participativo, líneas de base, evaluaciones intermedias, etc. Segundo es, participamos, colaboramos activamente en diseño de planes, políticas, programas, proyectos y presupuesto, juntamente con el Estado, evidentemente. La tercera es la formación continua y el empoderamiento de actores. Les decía en la parte introductoria que el proceso de aprendizaje nunca termina, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida es unas características que exige un mundo cambiante como el actual. Algunos estudiosos denominan el escenario actual como un ambiente VICA o VUCA, ¿no? Es volátil, es impredecible, es ambiguo y es además desafiante, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes cuando salgan de la universidad se darán cuenta que es necesario seguir fortaleciendo, seguir mejorando sus capacidades. Eso me ha ocurrido a mí y seguramente les va a ocurrir a ustedes, porque el escenario es cambiante. Lo que nos servía, digamos, hace 10 años ya no nos sirve ahora. La cuarta línea de trabajo es diseño, rediseño y mejora de procesos y fortalecimiento institucional. Las personas se organizan para participar en la vida pública, en la economía, a través de instituciones. Y las instituciones son otra que un conjunto de personas. Por lo tanto, hay que también trabajar en las instituciones para asegurar, digamos, eficiencia en la gestión. Quizás la última línea de trabajo que tenemos es el aseguramiento de la calidad educativa. Ahí estamos muy comprometidos porque a partir digamos, del diagnóstico que hemos tenido sobre la educación básica, la educación pública y en los últimos años sobre la educación superior, incluyendo la universitaria, hemos caído en la cuenta, y como casi todos, es necesario asegurar la calidad educativa. Calidad educativa vinculada con procesos formativos eficaces, significativos. ¿Qué significa eso? Que la educación, la formación que recibimos en las universidades, en los institutos, en la educación básica, llámese inicial, primaria y secundaria, debe servirnos para desarrollarnos integralmente. Aquí me detengo un ratito. ¿Integralmente qué significa? A ver, yo puedo ser un buen economista, pero una mala persona. Si la educación solamente se enfoca en formar mis capacidades para ser un buen economista, es una educación incompleta, ¿vale? La educación integral es aquella que se preocupa también por los valores, los principios. Seguramente una de las palabras más recurrentes que hemos escuchado en esta última campaña electoral tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Y la corrupción se origina por la falta de principios y valores que nos hagan actuar de una manera
adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, asegurar la calidad educativa tiene que ver con cómo la educación sirve para formar personas, no solamente para formar ingenieros, economistas, médicos, no, personas. Entonces, en gestión a nosotros estamos comprometidos con eso. Lo siguiente que queremos decir, tenemos como 4 objetivos. No voy a detener acá, seguramente las presentaciones que estamos compartiendo van a ser de libre acceso posiblemente, así que aquí lo único que quiero resaltar es los principios. Tenemos 6 principios en gestión. La innovación indudablemente es uno de los principales. La interculturalidad. A ver, en los últimos días especialmente hemos escuchado cómo las personas, algunas, espero que no la mayoría, les extraña y hasta se burlan de la forma de hablar de algunos hermanos, algunos connacionales. Y es que eso tiene un origen también de una mala formación. ¿Qué es lo que se dice, no? Que la persona que pronuncia mal una palabra es porque es un ignorante, porque no tiene cultura, porque es una persona, un ciudadano de segunda categoría. Y sucede que la explicación de la pronunciación de las palabras tiene que ver con la cultura. ¿Qué quiero decir? Los quechua-hablantes, seguramente mucha gente huancabelicana, y algunos de ustedes deben tener, ojalá todos, o la mayoría de huancabelicanos hablen quechua. Y ustedes saben que hay variantes del quechua donde está en discusión, en debate, que si el quechua tiene 3 vocales o 5 vocales. Aquellos que, por ejemplo, tienen como lengua materna esta variante del quechua con tres vocales, obvian a veces la vocal I, y entonces tenemos ese problema. O al revés, ¿no? Intercultural, por lo tanto, es un principio que nos debe orientar para entender que como país diverso tenemos lenguas y costumbres y expresiones culturales distintas y diversas que hay que conocer. La sustentabilidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con el medio ambiente y además cómo aseguramos su conservación, su preservación y al mismo tiempo aseguramos nuestro entorno. La integridad tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Los valores. Una persona íntegra es aquella que actúa según su discurso, según lo que se compromete. No puedo decir, a ver, no robes si en mi casa yo consiento o es más, promuevo actitudes muy cercanas a un delito, pero que dejo pasar. Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, me fui a comprar algo y el que me vendió se equivocó en darme el vuelto. No le digo nada y me quedo con la diferencia. Eso es ya no ser íntegro, mejor dicho. Lo último, equidad. La equidad tiene que ver con esto que también tiene relación con la interculturalidad, ¿no? Ojalá, y es un sueño utópico seguramente, pero la utopía sirve para eso, no para seguir soñando, para seguir trabajando. Ojalá un día este país sea equitativo, justo, ¿no? Y en ese sentido también trabajamos. Y por último, confianza. Fíjense, todos estos principios y valores que nosotros promovemos no tendrían sentido si es que no confiamos. A ver, a mí me invitan a este evento y yo acepto. Y hay una expresión recíproca de confianza. Por un lado, los que me han invitado confían que yo voy a responder a las expectativas, y por otro lado, sin yo tener ningún documento firmado ni oficial, nada más en la palabra de las personas que me han contactado, también confío que el evento efectivamente se va a realizar. Entonces, son elementos que yo quería destacar como una práctica social, como una práctica institucional desde la entidad de la cual provengo. Ahora sí entremos, digamos, al asunto de fondo. Quiero empezar esta exposición temática ya, alcanzando a ustedes algunos datos sobre el financiamiento de educación. Les ruego que ustedes pueden hacer, digamos, espero con Marisabel, nuestra moderadora, en cuanto ustedes necesiten hacer alguna intervención,
Marisabel, tú les facilitas. Es decir, yo no quiero que esto sea un monólogo, es decir, yo no voy a hacer, digamos, no voy a hablar solamente, sino cuando hay algún dato o alguna situación o algún detalle que quisieran ahondar o corroborar o contribuir, ustedes, digamos, lo canalicen a través de Marisabel. Muy bien, Claro que algunos sí, datos. economista, pero quería recordarle que tenemos una ronda de preguntas. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, le hago llegar la duda. Es verdad, es verdad. En todo caso, anoten sus preguntas y las respondemos en esa ronda, ¿de acuerdo? Bien, algunos datos decía. Primero, ustedes ven en pantalla este cuadro, que es una captura de pantalla de la consulta amigable del CIAF. El CIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es uno de los principales sistemas administrativos con los cuales se gerencia, se gestiona, se administra el Estado. ¿De acuerdo? Y según este cuadro, está resaltado cuánto del presupuesto público del 2021, de este año que estamos viviendo, se destina a la educación. A ver, el presupuesto modificado a hoy día, ¿no? Es de 210.336.906.824 soles. Es decir, ese es el presupuesto de todo el país. De esos 210.000, 35.000 millones y un poco más, ahí pueden ver ustedes las cifras, se destina a la función educación. Ojo, a la función educación, que no significa que todo vaya al Ministerio de Educación. Hay algunas entidades también que desarrollan. Pero lo principal es que a la función educación, para la educación, de distintas maneras. Entonces, podemos ver en la segunda columna, o la tercera, perdón, donde podemos ver aquí que el 16,93% del presupuesto actual, el que estamos ejecutando este año, se destina a educación. Y por lo tanto, educación o la función de educación en el país absorbe un alto porcentaje. Si comparamos los otros sectores, las otras funciones, diremos que en el primer lugar de ranking de asignación presupuestal, la función de educación está primerísima, ¿verdad? Y le sigue la función planeamiento, la función salud. Fíjense, a pesar de la pandemia, cuando cualquiera podría decir que no conoce, no entra las cifras, y no tienen por qué conocerlo de repente, diría, seguramente el sector salud está captando, o al sector salud le estamos dando más recursos. Efectivamente, le estamos dando más, pero no llega a sobrepasar la cantidad de recursos que le asignamos a educación. Y por último, transportes. Ustedes pueden ver igual los datos para todas las funciones. En la misma línea, más adelante vamos a ver que uno de los problemas de la educación o del financiamiento de la educación tiene que ver con cuánto y cómo se gasta el presupuesto. Al 21 de julio, hemos hecho esta consulta, el 41% del presupuesto asignado a educación se había gastado. Muy bien. Ahora, sin embargo, las cifras tenemos que seguir revisándolas, ¿no? Y entonces tenemos que, si revisamos cuánto es el promedio de gasto por alumno que el Perú destina en relación con los países vecinos, como por ejemplo Chile, veremos que nosotros destinamos alrededor de $3,000 por alumno al año. Mientras que los países de la OCDE, los países desarrollados, mejor dicho, han pasado de $10,000, ¿no? Y Chile tiene $5,300. Estamos hablando de primaria y secundaria, pero cuando llegamos ya a la educación superior o terciaria, fíjense lo que destinan: $16,300 países de la OCDE y $9,800 países como Chile, perdón. Es nuestro vecino con el cual casi siempre nos gusta compararnos. A mí no necesariamente me gusta, pero es un referente porque es cercano, ¿no? Entonces, hemos visto la cantidad de recursos que
el Estado peruano destina a la función de educación. Ahora estamos viendo en términos proporcionales cuánto significa toda esa masa de recursos por estudiante. Y decimos que tiene $3,000 por alumno al año. Seguimos. Ahora, ¿cómo habrá sido el desempeño o la evolución del gasto público en educación? Y aquí hemos hecho un cuadrito comparativo de los periodos de los últimos 4 periodos de gobierno. De Toledo, García, Humala y el de PPK y Vizcarra, digamos, en promedio. Entonces, el gráfico, la ilustración nos dice que el PBI, que es la línea verde, el Producto Bruto Interno del país, en términos reales, ha tenido un comportamiento, fíjese, en el gobierno de García creció, digamos, casi al 10%. Ojo, es que esta es tasa de crecimiento, o no es volúmenes de recursos. Creció, es decir, en el periodo de García hemos crecido más fuerte que todos. Algunos podrán decir que se debió a la gestión de García, otros dirán que en ese momento tuvimos los mejores precios en las materias primas, principalmente minerales, que hicieron que el PBI creciera. No vamos a entrar en esa discusión porque nuestro tema es más cómo se ha desempeñado, cómo se han movido las cifras en educación. Y entonces encontraremos que en el caso de Alejandro Toledo, el incremento del 2001 al 2002 de los recursos destinados a educación fue del 17,51%. El pico más elevado en el caso de García fue de 15,77%. Estamos hablando de incrementos otra vez. Pero Ollanta Humala llegó a 19,36%. Es decir, entre el 2014 y el 2015, el crecimiento del presupuesto destinado a la función de educación creció en 19,36% de un año a año. Es decir, en el periodo 2014-2015 se podría decir que ha sido el periodo en el cual ha habido un crecimiento mayor de la asignación presupuestaria de los recursos para educación. ¿Qué nos dice esto? Cualquiera que hace política pública diría, a eso, si yo le doy más recursos a educación y paso de un año a otro en estos altos porcentajes, entonces soy coherente con mi ofrecimiento de campaña, porque casi todos los presidentes o los candidatos hablan de educación. En esta última campaña no se ha escuchado mucho el tema de educación de manera más clara, más precisa, más concreta, ¿no? Pero estoy seguro que eso es un tema innegable de agenda pública. Entonces, mirando estas cifras, podría decir que Ollanta ha sido uno de los que más se ha preocupado en educación porque le ha aumentado en un 19,36% en el 2014-2015. En contradicción, en contraposición con el periodo PPK-Vizcarra, que el máximo incremento se ha dado en el 2018 al 2019 de 9,12%, pero en ningún año supera o llega a alcanzar, digamos, los incrementos de los anteriores presidentes. Y entonces uno, cuando escucha o escuchaba el mensaje de Vizcarra, recuerden ustedes que Vizcarra accede como vicepresidente y anteriormente había sido gobernador o presidente regional de Moquegua, donde se destacaba su desempeño como gobierno regional apoyando la educación. A ver, aquí necesitamos manejar algunas cifras, ¿no? La evaluación censal de estudiante, que es un indicador que usualmente se utiliza para ver la eficiencia del gasto o la eficacia o la calidad del gasto, se utilizaba en todo caso, entre Tacna y Moquegua se disputan el primer lugar en el ranking, ¿no? Con los mejores logros de aprendizaje. Y Vizcarra, pues, en su periodo marcaba la pauta, es decir, de las 24 o 25 regiones del país, Moquegua daba, digamos, los mejores resultados. Actualmente es Tacna, ¿no? Pero Moquegua está en segundo lugar. Muy bien. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Aquí ya entramos cómo evolucionó ya en términos porcentuales, no solamente en el PBI, sino en el presupuesto total.
En este cuadro tenemos ya el crecimiento promedio. A ver, aquí es el crecimiento, los picos, ¿ya? Los picos. Los crecimientos más altos de cada gestión. Y en esta tabla está ya el crecimiento promedio. Fíjense, en promedios, sorpresa para mí por lo menos, porque en el discurso se decía otra cosa, la sorpresa es que Alan García supuestamente o bueno, dicho, objetivamente mirando las cifras, ha tenido los mejores promedios. Si se dan cuenta, respecto al PBI, llegó a asignar 5.3% en promedio en los 5 años, ojo, ¿eh? Y en relación al presupuesto total, 11,2%. ¿Cuánto es actualmente? ¿Se acuerdan? Vamos a revisar un ratito. Actualmente está en amarillito, 16,93%. Y los presidentes anteriores, el más alto ha sido 11, ahora estamos 16. Es decir, los recursos asignados a educación siguen creciendo. ¿De acuerdo? Sigamos. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora que revisar? Nosotros podemos indicar varios puntos, pero 3 puntos críticos más importantes para la gestión del presupuesto educativo. Uno de los puntos críticos tiene que ver con la eficiencia del gasto en educación. La eficiencia tiene que ver con cómo gastamos, pero sobre todo cuánto gastamos y cuándo gastamos. Y definitivamente, aunque no necesariamente más gasto implica mejor educación, sí es un indicador de gestión presupuestaria. Ojo, aquí estamos hablando de gestión presupuestaria, no de resultados educativos. Segundo, la calidad del gasto. Sabemos que la calidad del gasto referida o entendida o comprendida como la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios con estándares adecuados de calidad es bajísima, ¿no? La calidad es baja, ¿no? Y no solamente en Perú, sino en muchos países de la región. Y el tercer punto crítico, nudo crítico de la gestión presupuestaria actual es que, no estoy hablando de esta gestión del presidente Sagasti, ¿no? Estoy hablando de la gestión en general de los últimos 25, 30 años, es la inequidad en la asignación del gasto y, por lo tanto, inequidad en la provisión del servicio educativo. Y tenemos algunos datos ahí. Fíjense, el Colegio Mayor Presidente de la República, que dio origen a los centros educativos de alto rendimiento, a los colegios de alto rendimiento, a los COAR, seguramente alguno de ustedes ha pasado por ahí, tiene en promedio una asignación de 36,000 soles al año por estudiante. Recuerden las cifras. En economía y en presupuesto, las cifras, los números son importantes, no hay que perder de vista. Este colegio mayor tenía una asignación de 36,000 soles al año en promedio. Los colegios regulares de primaria, secundaria, inicial, en promedio, no superan los 5,000 soles. Fíjese, 36,000 a 5,000. Pero lo que es peor, los centros rurales de formación en alternancia, que son una modalidad educativa para la población más pobre, de la zona rural especialmente, la asignación del Estado para esos colegios de alternancia no llega o apenas llega a 1,200 soles. Son cifras hasta el año pasado. ¿Qué significa? La inequidad significa brechas. Y mientras a un estudiante de un COAR o del colegio mayor que está en Huampaní le dan 36,000 soles, o no es que le den al estudiante, sino que toda la gama, todo el paquete de bienes y servicios vinculados a asegurar una educación de calidad en ese colegio equivale a darle 36,000 soles al año al estudiante a través de computador, una serie de elementos. En los colegios urbano-marginales, hablamos de 5,000 soles. Fíjense, de 36,000 bajamos a 5,000 y el extremo ya es 1,200 soles. O sea, la calidad de educación con esas brechas efectivamente va a ser diferente un colegio de alto rendimiento, un colegio mayor, con un colegio de zona rural. A eso nos referimos con inequidad en la asignación del gasto. Donde más se necesita, se les da menos.
en los últimos 15 años, mi trabajo ha tenido que ver justamente con la identificación de brechas, con la descripción de cómo está la educación en el país. Gestiona y Aprende, afortunadamente, le tocó la suerte, digamos, el privilegio de hacer un análisis de cómo estaban los centros rurales de formación en alternancia. Y la verdad es que cuando he visitado esos centros rurales, la situación precaria te conmueve, te toca el corazón, ¿no? O sea, dice, ¿cómo es posible que un país que ha crecido tanto, recuerdan que sobre todo en el periodo del presidente García, el Perú destacaba en todo el mundo como la economía que más crecía. Sin embargo, zonas rurales, zonas amazónicas, altoandinas y andinas, ni siquiera, y comunidades o localidades de la misma costa con un pésimo servicio educativo. Entonces, hemos graficado entonces en tres aspectos críticos la situación del cómo se gestiona la educación y cómo se gestiona el presupuesto educativo. Entonces, vamos a ofrecer evidencia adicional sobre los tres nudos críticos o puntos críticos. La eficiencia y el gasto. Fíjense, la eficiencia tiene que ver cuánto gastamos. El cuadro dice que en promedio, para los años 2016-2020, en el primer trimestre, ojo, o sea, los 3 primeros meses de cada año, desde 2016 al 2020, en promedio, los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, o sea, las municipalidades, gastaban el 14%. ¿Ya? En el segundo trimestre están entre el 20 y 23%. En este caso, según este cuadro, según este gráfico, mejor dicho, el 23% es el más alto que corresponde a los gobiernos regionales. Y recuerden ustedes, cuando hablamos de descentralización o de políticas de gestión del presupuesto, siempre se dice que los gobiernos regionales no gastan. Es verdad que no gastan, pero en todo caso gastan mejor o más que los gobiernos locales y el gobierno nacional, según estos datos. En el tercer trimestre se cambia un poco la figura y el gobierno local o los gobiernos locales gasta 25%, el gobierno regional 20% y el gobierno nacional o el Minedu, en este caso, 24%. Y el último trimestre todos gastan más del 40%. Este es un comportamiento, diríamos, histórico de cómo se gestiona el presupuesto. Es como si, a ver, ubíquense ustedes como padres de familia, ¿vale? Y es como si de enero a marzo gastan menos para gastar más en diciembre o entre octubre y diciembre. Y yo les pregunto, en educación especialmente, entre los meses de enero a marzo o en los meses de octubre y diciembre, ¿en qué meses es donde necesitamos gastar más? ¿Enero a marzo o octubre y diciembre? Definitivamente, yo diría que en los primeros meses, porque sobre todo en marzo para abril, porque empiezan las clases, hay que comprar útiles, hay que comprar uniforme, hay que acondicionar, digamos, los factores asociados al entorno del estudiante, etc. Y de octubre a diciembre ya el gasto en educación debe ser menor, porque ya estamos cerrándola. En fin, cosas de sentido común que son aplicables a la gestión pública, ¿no? ¿Cuándo decido gastar? ¿Cuándo necesito gastar? ¿Por qué gasto en los primeros meses menos que en los últimos meses del año? ¿O es que en los últimos meses debería gastar menos? Revertirse, digamos, esta situación. Eficiencia del gasto. La inequidad del gasto, ya les dije, eso lo que les he comentado está ahorita graficado. Fíjense la torta, o mejor dicho, este gráfico invertido, parece una T, ¿no? O más bien un embudo, ¿no? Un embudo, digamos, grafica mejor esto de las brechas. De 36,000, el Colegio Mayor y los COAR,
a, ¿se acuerdan los centros rurales de formación y alternancia? 1.200. O sea, 30 veces más le damos al colegio mayor que al centro rural de formación y alternancia. Así es la brecha. Así está la brecha. La calidad del gasto. Este es quizás uno de los nudos críticos más desafiantes. Asegurar calidad del gasto no es sencillo. Muchos países de la zona sudamericana tienen ese problema. Pero fíjense, ¿qué es lo que queremos decir con calidad del gasto? El gasto va a ser de mejor calidad en tanto logre mejores resultados. Lo ideal es cada sol que se invierte o cada 100 soles que se invierte significa, digamos, una mejora en los resultados educativos. Y para eso estamos presentando un gráfico que nos hemos prestado de un documento de las OCDE, donde, como ustedes, no sé si llegan a ver, está encerradito en un circulito, en una elipse rojita. El Perú está en el extremo inferior izquierdo del área del gráfico. ¿Qué queremos ver ahí? ¿Qué queremos decir? Hemos dicho que el Perú gasta alrededor de $3,000, ¿verdad? Y entonces la puntuación que obtiene al gastar esos $3,000 en educación, en la prueba PISA, que es una forma de medir el éxito educativo, estamos en el penúltimo lugar de acuerdo a este gráfico. Y países como Vietnam, Tailandia, Jordania y Malasia, ¿no? Que están aquí en esta zona, gastando lo mismo o incluso menos. Ojo, la línea horizontal, el eje horizontal es el gasto promedio por estudiante en miles de dólares. Y la línea vertical es la puntuación. Entonces, gastando en Jordania y Vietnam menos que el Perú, fíjense el puntaje que tiene. Está Vietnam encima de 500, Jordania encima de 300, diría casi 400, pero el Perú está mucho más abajo. ¿Cuál es el país, digamos, en términos de calidad de gasto de este grupo de países que está en mejor posición? Indudablemente Vietnam. Gasta menos y tiene mejores resultados. Esa es un poco la graficación de a qué queremos llamar calidad del gasto. Cada dólar, cada sol que tú inviertes en educación tiene que traducirse en mejores resultados. Seguimos. Entonces, hasta ahora hemos descrito los resultados de educación muy brevemente y cómo se gestiona el presupuesto. Ahora queremos hablar de los desafíos que tenemos para los próximos 5 años. Habiendo descrito la situación y habiendo identificado 3 nudos críticos, vamos a plantear los desafíos en función de esos 3 nudos críticos. Veamos. Si bien hemos dicho de entrada que no necesariamente gastar más significa mejores resultados, lo cierto es que aún necesitamos mejores recursos para destinar a educación. Y para tener los recursos necesitamos generar una base financiera sólida, estable, más o menos previsible, garantizar de alguna forma. Entonces, se nos ocurre, esta presentación en realidad es producto de un trabajo de un equipo de economistas de Gestiona. Se nos ocurren 3 medidas, entre otras, ¿no? Para generar una base financiera adecuada. Primero, ampliar la base tributaria. Y ahí, de repente, de manera mucho más, digamos, aceptable por parte de la comunidad económica. Y proponemos una suerte de campaña, Tu impuesto es mi futuro, para promover y concertar un compromiso de que de cada sol recaudado de los nuevos contribuyentes, para los nuevos contribuyentes de la base ampliada, de cada sol, el 50% vaya a un fondo para financiar las reformas educativas o las mejoras educativas,
ampliar la base tributaria. En este país, la cultura tributaria es una deuda pendiente, ¿no? La segunda medida tiene que ver con renovar y replantear el acuerdo nacional. Sí, es verdad, el presupuesto para educación ha crecido, ¿no? Y hemos dicho que hay 3 problemas después de eso. Sin embargo, hay que seguir incrementando el gasto por alumno, es decir, de $3,000 que gasta el Perú, lleguemos por lo menos a lo que gasta Chile y México, que es alrededor de $6,000, $5,800 a $6,000. O sea, ellos gastan casi el doble que nosotros, ¿no? Y por último, y eso tiene que ver con una tradición económica del aparato productivo del Perú, ¿no? No podemos negar que las industrias extractivas, la actividad extractiva sigue siendo una fuerte, sigue siendo, digamos, uno de los principales fuentes de financiamiento del erario público. Entonces, proponemos ahí que como después de esta pandemia se entiende que se va a renovar, se va a generar un nuevo superciclo de las materias primas, principalmente los productos de exportación que tiene el Perú, ¿no? Entonces, ese nuevo superciclo debe servir también para hacer un colchón financiero suficientemente sólido para que la educación acceda a mejores recursos. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos aproximarnos al gasto de inversión promedio por alumno, ¿no? Reducir las brechas de inequidad, es decir, apuntar a estos indicadores, ¿no? Y igual llegar, ojalá, a $10,000 por alumno, por lo menos. De 3,000 pasar a $6,000. En 15 o 20, sí, pues en 15 años debería, si nosotros mantenemos una tasa de crecimiento de la asignación presupuestaria para los próximos 15 años, en esos 15 años deberíamos equipararnos a los $10,000 que tienen los países de la OCDE. Tendríamos que ver ahí, digamos, las prioridades del próximo gobierno, ¿no? Entonces, pero no es suficiente decir, a ver, ¿cómo buscamos generar más recursos para educación? Se trata también de hacer un zoom en cada una de las medidas, ¿no? Para mejorar la eficiencia del gasto, mejor dicho, la capacidad de ejecución, proponemos algunas ideas, algunas medidas, ¿no? Primero, fortalecer y sostener equipos de gestión educativa. ¿Qué queremos decir? Yo trabajo en Lima, ahorita estoy en la selva, ¿no? Pero trabajo en Lima y cuando uno participa en algunas reuniones de trabajo con decisores, con gestores públicos, siempre escuchamos decir que no hay capacidades en las regiones, en los gobiernos locales. Y yo me rebelo contra ese argumento. Me rebelo porque yo soy de provincia y he ido a trabajar en Lima y creo que en las regiones, en las provincias, en los distritos sí hay capacidades. Lo que pasa es que la estabilidad de los equipos de gestión, ya sea en las municipalidades o en los gobiernos regionales o en las mismas instancias de gestión educativa, no siempre son, digamos, sostenibles. Es decir, entra una nueva autoridad y hay que cambiar. Y eso es perjudicial, porque todo el aprendizaje y el know-how que uno ha ido construyendo por la experiencia, recuerden ustedes que la formación de competencias no solamente se da a través de la educación, en la escuela, en la universidad, en el colegio, se da también en la práctica. A propósito, hago un paréntesis acá, hace pocos días se ha aprobado, mediante Decreto Supremo 012-2021 del Minedu, el Marco Nacional de Cualificaciones. Y en ese Marco Nacional de Cualificaciones se establecen los niveles de competencias adecuados y necesarios para cada puesto, desde, qué sé yo, cosechador de naranjas hasta gerente de, no sé, pues de banco. Pero además se reconoce que hay hasta 3 vías de cualificación o de desarrollo de competencias. Y se reconoce expresamente mecanismos de reconocimiento de competencias a partir de la experiencia. ¿Qué quiero decir?
seguramente ustedes tienen papás, tíos o abuelos que son muy buenos en algún arte u oficio, pero que no necesariamente ayudan a la universidad o al instituto, y en algunos casos ni siquiera a la escuela, pero sí tienen competencias, son sabios en lo que hacen. A eso se llama reconocimiento de experiencias, perdón, reconocimiento de competencias desde la práctica. Esa vía de calificación y de reconocimiento de competencias no existe actualmente, o, realmente, o en todo caso recién está planteándose. Entonces, las capacidades no se fortalecen, no se desarrollan solamente a través de la educación formal, sino también de la propia experiencia. En realidad, parte de lo que les comento aquí no viene de la academia, ¿no? La academia evidentemente te da, digamos, capacidades de investigación, de análisis, ¿no? Pero viene sobre todo también de la experiencia, ¿no? Entonces, la primera medida era fortalecer equipos de gestión. Y por equipos de gestión digo la gente que hace gestión educativa. Segundo, y este es un problema que es estructural, ¿no? Pero afortunadamente creo que hay algunas señales como para tener esperanza. Pero igual lo ponemos. Necesitamos sistemas administrativos ágiles y flexibles para gestionar la inversión. Cuando hemos dicho que los gobiernos regional, nacional y local gastan poco o no gastan suficientemente y además gastan inoportunamente porque lo gastan al final del año, una de las causas es que hay sistemas administrativos como el de presupuesto, como el de inversiones, como el de contrataciones, como el de planeamiento, entre otros, por no citar los 11 o 12 sistemas. Esos sistemas, si bien es cierto, facilitan la gestión, porque ahora, con mayor razón, en este escenario de pandemia, puedes trabajar desde tu casa. Imagínense, yo estoy acá en la selva y ustedes están en Huancavelica y algunos deben estar en otras ciudades, pero a través de la tecnología nos podemos comunicar. El hecho es que esos sistemas son plataformas de gestión, ¿no? Pero algunos son camisas de fuerza, ¿no? O en todo caso, los gestores, los que administran, los que manejan estos sistemas, son más papistas que papas, es decir, son demasiado legalistas y por lo tanto, para decidir algo, tienen que consultar hasta con su almohada. Sin embargo, los sistemas administrativos sí deben y pueden ser ágiles y flexibles, ¿no? Y esa es la segunda medida para mejorar la calidad y sobre todo la capacidad de ejecución. En cuanto a la equidad en la asignación del gasto, dos ideas bien puntuales. Hace años, en 2011, dos colegas, digamos, trabajaron lo que llamamos ahí canasta de recursos por alumno. ¿Qué es lo que han hecho con ellos? Han visitado escuelas rurales y urbanas y han hecho una suerte de inventario, una lista de elementos, de materiales, de equipos, de bienes que el estudiante requiere para desarrollar sus clases, sus actividades de aprendizaje. Y eso lo llamaban canasta de recursos. Pero esa canasta de recursos tiene un valor, tiene un costo. Y entonces diseñaron canastas para inicial, para primaria, para el ámbito urbano, para el ámbito rural, para el ámbito periurbano, etc. Y dijeron, esta canasta en dólares cuesta tanto. Y esa debería ser, por ejemplo, una forma de asignar los recursos. Y ya no, digamos, hacerlo, digamos, como hasta ahora, ¿no? Más alumnos tienen, más recursos te doy, pero no. Tenemos que encontrar eso. Y a partir de esa canasta de recursos por alumno, se debe generar un índice de asignación per cápita, lo que les acabo de decir, ¿no? Pero además de los elementos necesarios que el estudiante y el docente también requiere para desarrollar el proceso de aprendizaje, hay que tener en cuenta otros elementos adicionales. ¿Cuáles son? A ver, será lo mismo que yo le dé, digamos, qué sé yo, pues una tablet, vamos a decir, a un estudiante de secundaria
de la zona rural, qué sé yo, pues del Lircay, ¿no? Las alturas del Lircay en Huancavelica. Le daré la misma tablet a este jovencito, a este estudiante, que al estudiante que vive, pues, no sé, en Jesús María, en Lima, o sí, pues en la capital del Perú. Puede ser la misma tablet, o quizás el jovencito que está en Lircay necesita una tablet con otras características. Primero. Segundo, ¿cada cuánto tiempo tendrá que cargar la batería de esa tablet? ¿Tiene acceso a energía eléctrica permanente y las 24 horas del día? ¿Tiene acceso a conectividad a Internet? Ustedes saben que el desempeño de los equipos según área, según zona, según clima, también es distinto. Entonces, el clima es un tema. El nivel de pobreza es otro. A ver, si yo le doy la tablet a este jovencito, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Del IRCAI, a este jovencito del IRCAI, a este estudiante del IRCAI le doy la tablet, pero no me entero, no me he dado cuenta que en la familia no tienen, aunque en la ciudad o en la comunidad donde ellos viven hay fluido, hay energía eléctrica, pero su familia no está conectada porque no tiene los recursos. El nivel de pobreza es otro. ¿Qué hago dándole la tablet si no lo va a poder usar? O sea, hay otros elementos que deben entrar en el análisis para proveer y para diseñar este índice de asignación per cápita. El grado de dispersión poblacional, la densidad, entre otros. Y aquí de pasadita menciono, o sea, no puede ser posible que este diseño de herramientas, de elementos de gestión y de decisión de política pública se haga solamente en el Ministerio de Educación. Y muy lejos, hace poco, trabajando un proyecto para el Ministerio de Educación justamente, mi asistente o la asistente del equipo me contrató, digamos, gente en Iquitos para que trabajen en Yurimaguas. No sé si ustedes conocen la selva, pero les comento. Iquitos es una ciudad, digamos, la más recordada y la más conocida, creo, de la Amazonía, de la selva del Perú. Pero Iquitos tiene una dificultad, se accede solamente por vía aérea prácticamente y por vía fluvial. Y Yurimaguas es una ciudad que está a 2 horas de Tarapoto y tiene carretera asfaltada. Pero por desconocimiento de esa condición geográfica de vías de acceso y vías de comunicación, mi asistente contrató 4 personas en Iquitos para que trabajen en Yurimaguas, cuando era mejor y más eficiente contratarlas en Tarapoto, hoy mismo Yurimaguas. Cosas de esas tienen que ver cuando no conocemos la realidad. Y quienes mejor conocen la realidad de las regiones son los que viven en las regiones. Entonces hay que reconocer eso. Y por último, respecto al último tema, mejorar la calidad del gasto. Decíamos que la calidad se entiende cuando por cada sol, por cada dólar o por cada volumen de recursos que yo invierta o gaste en educación, debe traducirse en mejores resultados en educación. A propósito, ¿cómo medimos el resultado? ¿Cuál es el indicador más eficiente, más adecuado para decir que la calidad del gasto en educación superior, en la educación universitaria, es la adecuada? La calidad del gasto es óptima. ¿Cuál será el mejor indicador? Espero, si ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar en la ronda que viene. Nos falta, creo, unos minutos, ¿sí? Y lo otro es revisar y mejorar los programas presupuestarios por resultados. Fíjense, en el país hace más o menos 14 o 15 años empezó, digamos, una modernización de la gestión pública y específicamente en este caso me refiero a la modernización o a las mejoras, al rediseño de los procedimientos, de las prácticas en la gestión presupuestaria. Y ahora se habla de presupuestos por resultados, pero sobre todo de programas presupuestales. ¿Qué quiero decir con esto? Educación tiene un conjunto de programas presupuestales, salud tiene otro conjunto, justicia, interior, todos los ministerios tienen sus programas presupuestales
en los cuales se inserta todo el presupuesto para identificar el aporte o la cadena de valor de cada actividad, de cada puesto, de cada persona en la cadena de resultados del sector. Sin embargo, cuando recién se empezaron a diseñar los programas presupuestales, la exigencia, la rigurosidad metodológica para diseñar esos programas era pues digna de respeto, digamos, era muy exigente, lo voy a decir. Sin embargo, en los últimos años, personalmente he revisado algunos programas presupuestales y resulta que ese nivel de exigencia no es tanto como al inicio. Por lo tanto, hay programas presupuestales un poco débiles en su diseño, ¿no? Y eso hay que revisar. Bien, yo estoy llegando a la parte final de mi ponencia. Espero que hayan comprendido lo que he querido transmitirles. Igual en esta ronda de preguntas me plantean las interrogantes y también vamos a tener un panelista que nos va, digamos, a ayudar a comprender toda esta información que hemos compartido ahora.